Lo sucedido en Tulum, en Quintana Roo, que pueden ver en el Twitter de Leo Schwebel, es verdaderamente vergonzoso por solamente ponerle ese título. Es algo muy semejante a lo que pasó en Estados Unidos y que provocó la ira de la población y todo un movimiento social. Aquí no pasará más que de la indignación de unos cuantos. Estamos hablando de la detención de una mujer y la manera en cómo se abusó en esta detención, un abuso de autoridad, provocó a final de cuentas su muerte. Pero no va a pasar nada, no va a suceder nada. En el caso específico de los llamados cuerpos de seguridad, este dato que les voy a presentar también ejemplifica que el enemigo está en casa. Y poco o nada se ha hecho al respecto. Yo ya llevo muchos años reportando esta situación. Recuerdo particularmente cuando entró Zedillo al poder en 1994, que tuve una conversación con el entonces encargado de la PGR, un panista, Lozano Gracia. Y justamente en ese día hizo un análisis exhaustivo de la situación de las policías en el país. Han pasado muchos años desde 1994 y la verdad es que no se ha mejorado la situación. Los policías, como los conocemos, los policías municipales, los policías de las ciudades, los policías de los poblados, siguen siendo la principal fuerza que supuestamente está al lado de los ciudadanos, pero nos hemos dado cuenta de que no. Son los primeros con los que nos enfrentamos ante las injusticias que a diario se viven. Sobre todo cuando somos víctimas de un delito. El delito es el común, el que vas caminando en la calle y te quitan la cartera, eh, cuando llegan a un lugar y te sacan y se llevan tu camioneta, tu coche, tu bicicleta, cuando estás hablando y alguien te arranca un celular, cuando se meten a tu casa. A ese tipo de delitos me refiero, que son los comunes, que son los que nos quitan nuestro patrimonio, nos hieren y muchas veces también nos matan. No hay ningún tipo de delito para justificar este tipo de arbitrariedades. Sobre todo cuando sabemos que en este tipo de zonas, me refiero a la zona de Quintana Roo, pues hay mucho dominio de grupos organizados contra quienes la policía no se mete. Son muchos y muchos años del mismo discurso donde no llegamos a nada y que directamente nos afecta a nosotros, porque ellos, ese tipo de policías, son los que en teoría nosotros les pagamos para que nos cuiden. Y resulta que no, resulta que muchas veces forman parte de esos grupos organizados o no están lo suficientemente capacitados. Hace muy poco en estos días, en este mes de marzo, se cumplió la fecha donde tenían que presentarse todo ese tipo de cosas llamadas de control de confianza y a final de cuentas ni se cumplió con la fecha, ni se cumplió con la meta, ni nada que se le parezca. Por ahí en otros sexenios y en otros momentos se ha hablado de capacitación, se ha hablado de no sé cuánta cosa, que a final de cuentas también no llega absolutamente a nada. Pero tampoco hay ningún proyecto a la mano para ese tipo de situaciones. Simplemente estamos a la deriva nosotros, porque ellos, los delincuentes, están organizados. Ellos, los delincuentes, están protegidos. Ellos, los delincuentes, tienen más derechos, por lo menos los derechos humanos,
tienen más derechos que nosotros. Ya estamos a expensas de toda esta situación. Por eso este abuso de autoridad de la policía de Tulum solamente demuestra la incapacidad de nuestras policías en sus diferentes ramas, las policías cercanas al ciudadano, que seguirán así, sin capacitación, vulnerables ante casos de corrupción o de otro tipo, y siendo junto a nosotros los verdaderos enemigos. Cuando tú vas en un camino y de un lado está un policía y del otro lado está un ladrón, pues está difícil decidir por cuál camino te vas, porque en cualquiera de los dos te va a ir como en feria. Y sucede en todos los casos, en todas las ciudades y en todos los momentos. No hay una policía mexicana, no hay una policía que ayude a los ciudadanos. Hay quizás algunas pequeñas historias de éxito que son relativamente eso, pequeñas, pero en general, estas policías simplemente nos extorsionan, nos hostigan, nos intimidan, nos voltean la cara cuando lo necesitamos y justamente cuando uno les llama y tiene algún apremio, pues llegan tarde, simplemente te tratan como pues, uno más de toda esta historia. Mucho, desde luego, tiene que ver el asunto de los salarios, pero pues no importa que ganen poco o mucho, de todos modos, la corporación en general, como se llame, poco o nada ha ayudado a disminuir los índices de violencia y de inseguridad que hay en este país. Yo le he dicho muchas veces, el principal reto está justamente ahí, con ese tipo de policías, justamente en ese lugar, que uno pueda caminar seguro, que uno pueda entrar a un comercio seguro, que uno pueda comer algo seguro y que no haya algo o alguien que nos eche a perder prácticamente la vida. Quienes hemos sido víctimas en algún momento dado de ese tipo de agresiones, de un maldito que nos quita lo poco que tenemos, sabemos la frustración, el coraje y el que sientes una total impotencia. Así que hoy es Tulum, mañana seguramente será otra historia desagradable, con estos policías malditos, abusadores, que no basta solamente con castigarlos a ellos, sino revisar a fondo qué pasa con nuestros policías que parecen nuestros enemigos.